con el diputado nacional mandato cumplido, el doctor Rodolfo Decker. Doctor Decker, usted tuvo la suerte no solo de conocer al general Perón, sino de conocer a Eva Perón. ¿Qué recuerdo tiene de Eva Perón? Los recuerdos que tengo de Eva Perón en realidad son excelentes. Nunca conocí una mujer tan dispuesta a luchar por los humildes de la República como fue Eva Perón. Tenía un espíritu de lucha excepcional, a lo que anía también una voluntad, hasta el sacrificio de luchar por los humildes de la patria. Sin color, sin distinción, sin color político, ella únicamente trataba de disminuir, y si era posible borrar, el dolor de los pobres, de los humildes, que en ese momento en que ella entró a actuar públicamente existían en cantidad extraordinaria. Precisamente esa fotografía donde estoy con Evita demuestra quién era Eva Perón en sus actitudes para defender a los humildes. En una oportunidad, allá en 1946-47, se produjo en una villa que había bajo Belgrano, de casas de cartón, de madera, un incendio, y quedaron como 500, 600 personas sin techo. Yo los cobijé en una unidad básica que tenía un caserón antiguo con muchas habitaciones. Les di allí un lugar para que por lo menos los más necesitados, los menores, las mujeres, se pudieran guarecer. Pero llegó un momento que era imposible ese lugar, que era grande, pero no tanto como para tener tantas personas. La visité y le dije: vea, señora, yo tengo un problema social muy grave. ¿Qué te pasa, Decker? Me dijo, con una sonrisa, porque a mí siempre me tenía la amabilidad de recibirme con una sonrisa. Digo: vea, me pasa esta situación desgraciada con esta gente que perdió todo, perdió ropa, perdió muebles, perdió todo, y está en la miseria. Y están allí, pero la situación es insostenible. Yo no tengo ni baños, ni tengo lugares higiénicos como para semejante cantidad de gente. Yo le agradecería si usted pudiera venir a hablarle y a ver si se le puede dar algo, señora, para paliar esta situación. Bueno, mirad, los miércoles generalmente, en general, hace la siesta. Entonces llámame por teléfono el próximo miércoles. Si el general hace la siesta, vos te venís, me buscás y me llevas allá y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, efectivamente, le hablé por teléfono, estaba haciendo la siesta general, me dijo que me viniera a buscarla, fui a buscarla, y a esa hora el coche de la presidencia ya estaba en su cochera, que no es en la residencia, por cierto. Entonces vinimos en el coche de la custodia, que era un Ford modelo de la época. Llegamos ahí y el retrato ese muestra cuando yo le estoy presentando a Evita, que viene en ese momento a darle una solución o tratar de darle o encontrarle una solución a él. Cuando ve el problema, la señora con toda valentía trata de darle solución y no encuentra nada mejor, hasta tanto ella pueda construirle algunas viviendas para ellos, que enviarlos al hotel de inmigrante, donde tienen todas las comodidades y toda la alimentación necesaria para vivir. Y así fue. Al día siguiente mandó una cantidad grande de ómnibus que condujeron a todas esas familias al hotel de inmigrante. Y cerca de un año después hay un barrio que le hizo construir Evita en los aledaños de la ciudad de Buenos Aires, por la primera sesión electoral, donde le hizo construir un hermoso barrio de material, donde fueron a vivir esa gente. Esa es una demostración
de cómo desde el primer momento Evita estaba dispuesta a hacer lo imposible. La verdad que ella dio su vida por los humildes y por la causa del general Perón. ¿Qué recuerdos tiene del general Perón? ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tiene del general Perón? Bueno, recuerdo del general Perón, tengo hermosos recuerdos de cuando asumió la presidencia. Yo formé parte de la comisión que lo recibió cuando llegó al Congreso de la Nación y lo acompañé junto con otros compañeros hasta el interior del Congreso. Allí vino la otra comisión y lo condujo. Además estuve conversando muchas veces con él, porque le advierto que cuando yo fui presidente del bloque de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Diego Luis Molinari era el presidente del bloque del Senado, bloque peronista del Senado de la Nación. Él vivía en Belgrano, yo vivía en Palermo. Justamente mi casa estaba en la calle La Finur 3183, a 2 cuadras donde está hoy el Museo Evita. Él pasaba por allí a las 5:30 de la mañana, me levantaba con su coche y estábamos en la Casa Rosada 6:10, 6:05 y a las 6 en punto llegaba el general. Con él entrábamos a su despacho y ahí, mientras él firmaba los decretos, se trataban los asuntos de gobierno. Allí nos explicó su doctrina de pendular, de que no estaba ni con Rusia ni con Norteamérica. Es decir, no estaba con la dureza con que se trataba al ser humano, quitándole toda libertad en Rusia, ni con la dureza que el capitalismo trataba al ser humano en Norteamérica, en que sin quitarle la libertad económicamente lo tenía subyugado. Y además muchos otros problemas se trataron allí hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana cada uno se iba a su despacho. Recuerdo un episodio que es bastante jocoso. El primer día que llega a las 6 de la mañana en general, trata de comunicarse con alguno de sus ministros. La verdad es que ningún ministro estaba en su despacho. Eso ocurrió el primer día, pero creo que no sucedió en los siguientes, porque se alertaron de que Perón era un gobernante de verdad y que comenzaba sus tareas a las 6 de la mañana. Además, tenía la costumbre de hacer siesta, porque decía, el que hace siesta amanece 2 veces. Yo lo escuché muchas veces, esa frase. Eva Perón era una mujer extraordinaria. Quiero decirles, yo siempre el director del diario Laborista. Eran las 12 de la noche, sonaba el teléfono, la señora presidente quiere hablar. Atendía el teléfono, Becker, ¿qué estás haciendo? Señora, a esta hora estoy revisando la prueba de galera del editorial, que es mi responsabilidad de director. Bueno, terminé de venir enseguida, que te necesito. Porque ella, en esa tarea extraordinaria que hacía, recibiendo a todo el mundo, especialmente a los necesitados, necesitaba estar acompañada por algunas personas de su amistad, de su confianza. Y siempre había o algún legislador, o algún ministro, o un alto funcionario que le estaba acompañando. Venite, que te necesito. Iba allá, estaba en su despacho, había todavía a lo mejor 50 personas que estaban esperando ser recibidas por ella, porque ella recibía a todo el mundo, por más humilde que fuera. Llegaba así, las 2:30 de la noche, y recién terminaba su tarea. Bueno, muchachos, ahora vamos a la residencia a cenar. Los que estábamos ahí, 3, 4, subíamos al coche presidencial de ella, que tenía a su disposición la mesa, y mientras cenábamos, ella iba relatando cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus visiones para el futuro, lo que ella quería
hacer con los humildes, lo que quería hacer por su patria, lo que quería sus aspiraciones. Adoraba a Perón, hablaba de la obra de Perón, de lo que pensaba hacer en el futuro, y sin querer a veces hacía las 5 menos cuarto, sonaba el despertador del dormitorio general. Entonces se levantaba Evita y decía: muchacho, si nos ve el general acá nos mata a todos. Tomaba los 2 caniches para que no ladraran y nosotros salíamos en fila india por la puerta del costado de la residencia para no llamar la atención a nadie, lo más bajito posible para no despertar. Usted, como abogado, ¿qué nos puede decir de la Constitución peronista del año 1949? Que fue la más adelantada que hasta ese momento existía en el mundo. Los principios que estableció en defensa de la niñez, en defensa de la ancianidad, en defensa de la mujer, hicieron cátedra y fueron los primeros en que una nación tuvo en su constitución la defensa de principios tan fundamentales como eran esos. Por otra parte, la defensa del suelo argentino, porque pensaba que todo lo que estaba bajo el suelo era de pertenencia del país, de la patria. Era un hombre que luchó, hizo obras extraordinarias. No hablemos de las realizaciones en el país. Cuando Perón tomó el gobierno, en el país prácticamente no se fabricaba nada, todo se importaba. Éramos uno de los países más productores de grano, pero de industria absolutamente nada. Para decirle que yo he visto fábricas de tornillos y de clavos que todavía no existían en el país porque todos los tornillos y los clavos se importaban. Le estoy diciendo una cosa pequeña. Lo mismo pasado para otras cosas, maquinarias importantes, esas. Existían muy pocas fábricas. Él fue el que impulsó el desarrollo industrial de la República Argentina. Creó una flota mercante que en un momento fue una de las primeras flotas mercantes del mundo. ¿Para qué? Para que nuestros barcos fueran los que transportaran la riqueza de nuestros campos. ¿Para qué íbamos a pagar el flete a barcos extranjeros cuando ese dinero de los fletes podía quedar en el país? ¿Qué significó que el general Perón muera en Argentina a diferencia de otros grandes como San Martín y Rosas? Bueno, diferencia, yo le diría que fueron situaciones muy distintas, porque en el país, en esos tiempos, no existía el desarrollo político, ni el desarrollo económico, ni estábamos en una condición de que el pueblo tuviera una instrucción como la que tenía cuando el general volvió al país. Por otra parte, los que, como San Martín, lucharon y dieron prácticamente lo mejor de su vida por la independencia de la Argentina, de Chile y Perú, la verdad es que fueron grandes militares, pero no fueron políticos. Perón fue un político excepcional, fue un político que movía las masas con una atracción extraordinaria. San Martín era el conductor de las Fuerzas Armadas del país para obtener la independencia. Un militar de una capacidad que fue considerado entre los mayores estrategos del mundo, especialmente los alemanes así lo consideraron, y en academias militares alemanas se estudiaba el paso de los Andes y las batallas del general San Martín. Pero Perón fue un enorme y extraordinario conductor político, es decir,
son dos cosas totalmente distintas. San Martín no iba a volver al país a hacer política, porque no era su pensamiento ni su finalidad tomar el poder político. Él lo único que quiso realizar, y lo realizó con todos los sacrificios que significó la carrera militar y el cruce de los Andes para un hombre como él, lograr la independencia de estos países de América Latina del poder español. Pero nunca San Martín tuvo ambiciones políticas. Jamás San Martín tuvo ambiciones políticas. Distinto de Bolívar, que Bolívar tuvo sus ambiciones políticas y estuvo gobernando y estuvo dirigiendo países. Es una cosa totalmente... Por eso yo les digo, no podemos hacer una comparación así entre dos personalidades extraordinarias como fue el general San Martín o como fue Perón. Cada uno en su especialidad, uno en lo militar, el otro en lo político y social. Muchas gracias.